finalizando nuestra primera secuencia, queremos recordarles que presentaremos la segunda parte en el siguiente programa, donde el reconocido economista Carlos Adriancén nos da sus comentarios finales junto con el epidemiólogo radicado en Miami, el doctor José González Zamora. Y también de la siguiente invitada que nos acompaña, vamos a presentar una segunda parte y final sobre esta nota sobre las actividades sociales y el COVID-19. Tenemos, como les había comentado, a una invitada de España, exactamente de Valencia, es la psicóloga Sara Navarrete, quien es directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud, titulada en Psicología Sanitaria y Jurídica, experta en terapia de pareja y dependencia emocional. Bienvenida y encantado, Sara, de tu participación. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sara. Bien, te comento, aquí en Perú, pues nosotros los peruanos nos gusta mucho las actividades sociales. Cuando llega el verano estamos más predispuestos a salir a restaurantes, realizar actividades sociales como reuniones. Ahora con este contexto de crisis sanitaria, la población igual está saliendo, ¿no? Hace reuniones clandestinas, por decirlo así. Entonces, yo quiero comenzar la entrevista preguntándote cuál es tu opinión como psicóloga con respecto a las actividades sociales. Bueno, nosotros hay que entender que el ser humano es un animal no social, es decir, somos seres sociales. De hecho, si a cualquiera de nosotros nos aíslan y perdemos el contacto, se producen como sintomatología psicótica, ansiosa, ¿no? Y entramos en un bucle, ¿no?, de enfermedad mental. Entonces, esto, de entrada, el que tendamos a intentar reunirnos, hacer reuniones clandestinas, es la parte de nuestro instinto. A partir de aquí tampoco debemos justificar, ¿no? Es decir, forma parte de la naturalidad humana, de ese instinto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto, pues bueno, de alerta, en un contexto que tenemos que introducir aquí la parte más racional o más de pensamiento, ¿no?, para poder llegar a un punto intermedio, ¿no?, y protegernos a nosotros y a los demás, ¿no?, del contexto social de la COVID que estamos viviendo. Si nosotros estamos confinados y encerrados, o sea, nos vamos a terminar enfermando. Claro. O sea, la enfermedad empieza por la salud mental y luego se manifiesta físicamente, ¿no? Así es, Entonces, así es. ¿qué recomendaciones darías tú a los gobiernos para que pueda no ser tan radical con el tema de los confinamientos, ¿no?, y las actividades al aire libre? Siempre y cuando, ¿no?, como tú lo has explicado muy bien, ¿no?, la parte de actividades al aire libre. Siempre que estemos al aire libre y realmente protejamos esa distancia social, ¿no?, esto va a ser beneficioso. Por ejemplo, la práctica de deporte al aire libre es fundamental porque lo que generamos, que es una química hormonal y neuronal, que estabiliza al ser humano, ¿no? Se genera como las hormonas de la felicidad. Entonces, esto sí que se puede llevar al aire libre, siempre protegiendo las distancias, ¿no?, y sobre todo las normas de higiene. Además, también para los ciudadanos, para todos nosotros, es muy importante que sigamos unas pautas, ¿no?, y que tengamos en cuenta que aunque esto es duro, aunque esto es largo, siempre es muy importante darnos cuenta de que está limitado en el tiempo. Posiblemente estemos ya ante el principio del final, ¿no?, aún queda un camino por recorrer, pero parece que la ciencia va avanzando, ¿no? Entonces, esto ayuda de forma combinada con esa práctica de deporte al aire libre a poder establecer un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, definitivamente de que va a tener un fin, va a tener un fin, ¿no? No va a ser para toda la vida esta situación. Y una cosa es, como tú bien dices, las actividades sociales y otra cosa es los deportes, ¿no? El deporte también es importante porque te ayuda al rendimiento laboral, el rendimiento académico. Entonces, también es importante que la población, las personas, hagamos actividades físicas, ¿verdad? Sí, es tan importante una cosa como lo otro, porque normalmente en la actividad física, la actividad deportiva normalmente se practica siempre en equipo, ¿no?, en grupo. Entonces, eso es muy importante y, como tú bien dices, la parte social también, es decir, debemos de relacionarlos. Por suerte, esta pandemia ha venido en una era digital, ¿no? Es decir, tenemos Internet, tenemos los teléfonos, tenemos los ordenadores o computadoras para poder relacionarnos, ¿no? Y esto es fundamental también. Sí.
igual va a acabar este periodo en el cual nos estamos relacionando de manera digital. También tiene sus beneficios, como por ejemplo ahora que podemos conversar, tú estás en España, nosotros aquí en Perú, ¿no? Y eso se va a hacer más común, ¿no? Poder tener ese tipo de contactos gracias a la pandemia, por decirlo así. Ahora, con respecto a la crisis económica, ¿cómo podemos hacer mientras que esto dura, mientras que esto está durando, la pandemia? ¿Cómo hacemos con la crisis económica, que parece que es lo más contundente dentro de la crisis sanitaria, ¿no? Sara, Claro. ¿qué nos puedes recomendar para hacer frente a este problema, ¿no? que ha surgido en todos los países? Claro, se trata de una crisis económica de talla mundial, ¿no? Entonces, partiendo de que se tienen las necesidades básicas cubiertas, pero hay un problema económico en las familias, ¿no? Que les hace, pues a lo mejor tener que reinventarse, tener que cambiar muchos aspectos de su estilo de vida. Aquí podemos ver esto como una crisis o podemos verlo como una oportunidad. Entonces, por muy mal siempre que vaya, tenemos que tener la fortaleza mental de decir, bueno, esto es la realidad, no es lo que me gustaría, pero es la realidad, diferenciando de lo que me gustaría de mi realidad. Por ejemplo, si yo tengo un comercio que tengo que cerrar porque el gobierno me obliga a cerrar, ¿no? Y yo no puedo recibir ingresos. Entonces, tengo la opción de empezar a trabajar desde cero de nuevo, ¿no? Y pensar, ¿no? Desde la inteligencia, desde la parte de reinvención, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien? ¿Y cómo puedo en este contexto reinventar mi negocio? ¿No? Por ejemplo, si aquí en España lo que se está haciendo mucho es muchos restaurantes, muchos bares, lo que han hecho es que han abierto terraza cuando no tenían terraza y han incluido un servicio online de reparto de comida a domicilio, ¿no? Esto es una forma de reinventar el negocio. Entonces, tenemos que intentar, partiendo, como he dicho, desde la base de que tenemos las necesidades básicas cubiertas, reinventarnos, ¿no? Y poder resurgir, porque el ser humano tiene esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad.